En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias, Señor, fuente de todo bien, porque eres infinitamente bueno y misericordioso con nosotros, que a pesar de nuestros pecados te sigues brindando, porque en ti solamente queda el amor y entre el amor. Permítenos ser iluminados por tu amor, para que podamos ir configurando nuestra vida cada vez más a tu amado Hijo, que entregó su vida por amor a nosotros, podamos permanecer en Él y que en cada acción litúrgica nosotros podamos ir descubriendo el amor que tú nos tienes en todos nuestros hermanos, en todas las cosas creadas y en todo aquello que acontece en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Amén. bien, pues el día de hoy vamos a ver, eh, ya que hemos venido analizando los conceptos de qué es la liturgia fundamental y la espiritualidad litúrgica, pues tenemos que abrirnos paso, obviamente, a esta manera en cómo ahora nosotros, pues participamos dentro de la celebración. Hemos Sí, visto cómo Dios va comunicando su vida hacia nosotros, pero ahora como nosotros, pues en esa línea ascendente, pues nosotros vamos a glorificar a Dios. A esto le vamos a llamar participación. Ahora, ¿quiénes participan? Pues participa la asamblea litúrgica. ¿Qué es la asamblea litúrgica? Pues eso es justamente lo que vamos a ver. ¿Cuáles son esos matices precisamente de esa teología? Ya hemos analizado desde la clase pasada que la asamblea litúrgica se hace presente precisamente Cristo, porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Sin embargo, tenemos que decir que la asamblea litúrgica no solamente es una reunión por conveniencia, es decir, que es porque nosotros que estamos aquí, por ejemplo, decidimos, vamos a reunirnos y vamos a dar gloria a Dios, pues eso no es asamblea litúrgica. Una asamblea litúrgica no nada más es porque vamos nosotros y ya. O sea, no, porque eso podríamos decir, pues estamos en un curso de Biblia, por ejemplo. Aquí está el Señor en medio de nosotros, claro está. Cuando hablamos de una asamblea litúrgica, tenemos que entender que el primero que convoca es Dios. Y como Dios convoca, nosotros asistimos, nos congregamos, hacemos unidad, comunidad, entonces es donde se da la asamblea litúrgica, precisamente. Tiene un fin. Bueno, esto lo iremos viendo. Entonces, para poder entender esto de la asamblea, tendríamos que entender primero nuestra forma individual de entenderlo a partir de cómo participo yo. La participación auténtica, y eso es justamente nuestra clase del día de hoy. Si hoy nos da tiempo, pues vamos a poder ver todo lo que he preparado, que yo les mandé, si no, pues ya mañana seguiremos aterrizando, porque yo creo que voy a demorarme también un poquito respecto al tema de los ministerios. Unos no son ministros, pero voy a tener que explicar obviamente más a fondo esto. Entonces, justamente ese es nuestro tema número 3, la asamblea litúrgica, participación auténtica. Vamos a entender primero el concepto de participar. ¿Qué es participar? Participar, si nos vamos a la raíz latina, que sería participare, participatio, implicaría en una sí. relación de algo, es decir, Yo lo veo eh, aquí, ve. adherirse, entrar en contacto, intervenir. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? Bueno, aquí pongo un ejemplo. Se usa para expresar una felicidad o una condolencia. Por ejemplo, cuando alguien nos está contando algo que le causa mucho bien y le alegra, pues nosotros hasta nos emocionamos con la persona de lo que nos está contando y también qué bueno que te pasa esto, ¿no? Porque pues, mi alegría se comparte contigo. O caso contrario, cuando una persona pues está muy dolida, por ejemplo, por la pérdida de, de un ser querido o porque ha fracasado en algo, ¿no? No sé, perdió el trabajo, simplemente por enfermedad, o pues, quizás a nuestros adolescentes que nos cortó el novio o algo así, la novia.
pues obviamente nosotros hemos de responder en una línea, pues no me voy a poner a aplaudir, ¿no? Qué bueno que ya terminaste con el chamaco ese que me caía mal. Pues, obviamente, va. No es así, sino que en un momento dado, pues me expreso, estar ahí con la persona, no tengo un ánimo, pues alegre, obviamente, ¿no? Si la persona, pues falleció, no va a poner a hacer fiesta ahí, va. Y ahí no pasa nada, ya está en un lugar mejor, ¿no? O sea, pues, obviamente, ¿no? Eso es lo contrario al generar una especie de empatía con la persona, ¿no? El cual pueda sentir esa persona que yo también, pues, me conduelo, ¿no? También me genera, pues, en una línea de tristeza por esa pérdida. Aquí ya estamos entendiendo entonces el concepto de participar. Participar entonces no es un hecho de hacer cosas. Si hablamos de una acción, pues sería más bien una manera en cómo yo voy percibiendo y cómo voy animándome con la otra persona. Y esto va a servir precisamente para que podamos nosotros hablar un mismo idioma, para que nos podamos entender, para que podamos seguir caminando juntos. Porque al final del camino, tanto en la parte alegre como en la parte triste, pues es un evento pasajero. Y me dio mucha felicidad que pues la persona ganó un premio o algo así, ¿no? Me da mucha alegría. Pues obviamente la alegría durará 1 o 2 días y ya después volveremos a estar en un estado otra vez tranquilo. Cuando es la pérdida de alguien, pues obviamente va a durar cierto tiempo, pero ya después otra vez vamos a estar tranquilos. Entonces, no es tanto un tema de hacer cosas, aunque sí implicaría cosas. Entonces, en el lenguaje litúrgico vamos a asumir precisamente esta dimensión de la parte de lo que es participar, que es tener una relación. Implica tener una relación con alguien, implica estar en comunión con alguien, implica que yo me comunico con alguien, me identifico con alguien, me uno con alguien. Eso es participar entonces. De tal manera que aquí ya nosotros estamos entendiendo lo que es la participación en la liturgia. Porque yo puedo decir, ¿cómo participamos de la liturgia? No, pues yo canto, yo bailo, yo aplaudo, yo levanto las manos. Eso es una participación externa, pero no es una auténtica participación. Forma parte de la auténtica participación, pero no es la participación. Tenemos que entenderlo así. Entonces, ya tenemos este elemento, ahora vamos a ver tantito la Sacrosanto en Concilio. ¿Por qué? Porque el término como tal de participar van a ser una de las cosas que Concilio Vaticano II lo va a tener muy presente, porque precisamente esa fue la idea. ¿Cómo podemos participar de una celebración si estamos como mudos espectadores? ¿Cómo podemos tener una auténtica participación si nosotros no sabemos lo que está aconteciendo? Lo percibimos por la fe. Hay un efecto a partir de la fe. Pero si yo tuviera conciencia de lo que está sucediendo, si yo pudiera contemplar el misterio, si yo pudiera unirme de corazón a corazón, yo creo que la participación sería mucho más santa. Por eso, este principio que va a poner la Sacrosanto en Concilio será que la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que todos sus hijos lleven lleven a cabo una participación plena, consciente, activa y que dé frutos. Porque eso es algo que exige la naturaleza litúrgica. Es decir, cuando Jesucristo, en un principio, antes de instituir la Eucaristía, vamos a recordar ese pasaje bíblico, que, que Jesús va a celebrar la última cena y antes le va a decir a sus discípulos, cuánto he deseado cenar esta Pascua con ustedes. Lo va a decir así, ¿no? Cuánto he deseado.
me llama mucho la atención este término porque quizás los apóstoles pudieron ¿cómo se llama? Los apóstoles pudieron haber dicho, pero pues si no es la primera vez que celebramos la Pascua contigo, o sea, ya vamos 3 años contigo, ¿no? Ya hemos celebrado la Pascua, ¿no? Por eso los discípulos en su momento les van a decir, este, eh, maestro, ¿dónde vamos a celebrar la cena de Pascua? ¿No? ¿Dónde quieres? ¿Qué cosa quieres que hagamos? Y ya justamente Jesús va a dar indicaciones, ¿no? Vayan a la casa de fulano, va a haber un burrillo por ahí, le van a decir, dice el maestro, que aquí van a celebrar, etcétera. Seguramente era la casa de una amistad muy querida de Jesús. Entonces vemos en el Evangelio de Lucas, precisamente, Lucas, debe ser el capítulo 22, porque estábamos hablando de la institución de la Eucaristía, entonces todo está en el 22. Dice eso, ¿no? Precisamente, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y es curioso porque nos seguimos dando cuenta que Jesús no se está refiriendo a una Pascua judía, o sea, a la Pascua como estaban ellos acostumbrados, sino Él es la Pascua, Él es el Cordero, Él es el alimento. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua contigo? O sea, no eres tú quien tiene ganas de ir a misa, no eres tú quien quiere entrar en relación con Dios, no eres tú, es Dios. Dios primero quiere. Por eso la naturaleza de la liturgia es que sus hijos participen auténticamente. Y auténticamente es plena, consciente, activa y fructuosa. Eso nos lo dice precisamente. ¿Por qué? Porque aparte de que es una obligación nuestra, es nuestro derecho por ser bautizados hijos de Dios, porque somos bautizados, porque somos linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, diría la primera carta de Pedro, ¿va? Entonces, fíjense, participar de la liturgia es un derecho nuestro y es una obligación. Por eso es que es pecado mortal no asistir a misa. Es pecado mortal entonces porque yo privatizo el don de Dios. Me privo del don de Dios, que es mi obligación. Es mi obligación porque soy hijo de Dios. Tenemos que verlo desde esa manera y quizás de una línea un poco más humana. Yo tengo que visitar a mis padres, tengo que hablar con mis padres, porque son mis padres. Es mi obligación como hijo, porque es un derecho que ellos han adquirido por el hecho de que me han engendrado. Yo no puedo ir por la vida diciendo, es que yo no tengo padres, porque no me importa. Entonces quiere decir que yo no tengo corazón. Quiere decir que yo no soy capaz de amor, no soy capaz de dar amor. Quiere decir que yo soy un simple robot, pero como soy capaz de amor y amo, obviamente es mi deseo querer estar con quienes amo. Así que es derecho y obligación. Fíjense, de la misma manera es la celebración eucarística, la liturgia. Es mi derecho y es mi obligación. Entonces, con esto estamos indicando que primero, el primero es Dios. Dios nos llama a participar en su vida. Dios nos llama a participar en su vida. A mí me ha encantado reflexionar siempre el numeral número 1 del catecismo de la Iglesia Católica. Y siempre cuando lo explico, pues, porque habla precisamente por qué razón creó Dios al hombre, ¿no? Y simplemente podemos decir porque a Dios se le ocurrió, se le dio su regalada gana, ¿no? O sea, sí. Entonces, fíjense, lo voy a leer nada más porque.
Les decía que me gusta este número uno del catecismo. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, fíjate, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, o sea, Dios es feliz, es pleno, es integral, no necesita nada. Él es lo que es y ya, dice el catecismo. En un designio de pura bondad, o sea, porque Dios es un artista, porque es puro amor, porque lo ha querido y lo ha deseado, aunque no le falta nada, dice, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Ahí está. Dios nos crea no porque le hagamos falta, porque Él es perfecto en sí mismo y bienaventurado en sí mismo. Pero como es puro amor y eso lo que quiere es compartir su amor, nos crea. Y nos crea para que podamos participar de su vida. Fíjate, o sea, llamados a una línea de mucha gracia y de santidad. Participar, para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, dice el catecismo, sigue diciendo, ¿ah? En todo tiempo y en todo lugar se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Así que no es nuestra voluntad, es que yo voy cuando me nace. No, no vas cuando te nace. Es porque en ese momento tu corazón ya se cansó de ti y el corazón busca a Dios porque Dios lo está llamando siempre. Y en ese momento el corazón quiere regresar a Dios. Así lo va a expresar en un momento también San Agustín. Mi alma no va a descansar hasta que no te encuentre a ti, sería San Agustín, ¿no? Entonces, Dios es quien nos llama a participar. Cuando nosotros nos quedamos con eso de que es que voy cuando me nace, no, es que ya tu alma se cansó de ti, de tanta arrogancia, de tanta soberbia, de tanto inútil que eres. Y como ya se cansó, tiene que volver a Dios, tiende a Dios, porque Dios lo está llamando. Entonces Dios nos está llamando, hey, ya ponte en paz, deja de poner pretextos, ven y sígueme. Pues, obviamente que este Dios que es trinitario, pues tiene toda una dimensión participativa. ¿Eh? El Padre, al engendrar al Hijo, le hace partícipe de su ser eterno que le comunica todas las cosas. Pues obviamente también quiere eso para nosotros. Cristo, pues, es la clave de la participación de toda la creación. Es la palabra creadora. El ser humano, entonces, cuando cae en pecado, rompe toda participación. Cuando el hombre cae en pecado, desde el pecado original, se ha roto la participación. Porque para que exista participación, debe de haber comunión. Porque decíamos que la participación es comunión. O sea, al romper la comunión, se rompe la participación y por lo tanto ya no somos bienaventurados. Por eso será requisito el bautismo. Fíjate, con todo esto podemos decir, ¿cómo hemos de participar entonces de la vida divina de Dios? Por ti mismo, no puedes. Necesitas participar de la vida de Cristo. Y para participar
de la vida divina de Cristo, necesitas el bautismo. Entonces, solamente por el bautismo participamos de la vida de Cristo y podemos volver a participar de la vida de Dios uno y trino, porque es precisamente el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas, ¿no? Diría el credo. Él precisamente confiere la gracia de participación en Dios. Es Él. Así pues, en cada acción litúrgica, nosotros cada vez más hemos, estamos acercándonos a participar de la vida última, definitiva y plena de Dios. Cada celebración litúrgica. Por esa razón, es necesario que nosotros celebremos la Sagrada Liturgia auténticamente, plena, consciente, activa y fructuosa, para que así la santificación, que es el resultado de la sinergia de Dios uno y trino, pues venga a nosotros, haga eco en nosotros. Nuestra forma entonces de expresar el amor es porque estamos participando de la vida en Dios. Poco a poco nos van saliendo muchas cosas santas, porque vienen de Jesús, precisamente, del Espíritu Santo, de Dios. Entonces, fíjense, con esto estamos entendiendo que si Dios nos llama a participar y la iglesia lo ha entendido, que nosotros para poder acercarnos a esa participación tenemos que tener una participación auténtica, bueno, aquí ya podemos hablar pues de lo que es la actuosa participatio. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario que tenga? A ver si me explico, me entienden. El laico común, el que va a la iglesia, no conoce todo esto que estamos viendo nosotros. Pero, por ejemplo, ahorita nos damos cuenta, o me doy cuenta yo, nuestra participación, lo que es en una liturgia. Pero luego hay veces que no vamos, como dices, cuando me nace voy, pero es triste ver luego a veces que ministros no acuden más que los domingos a una celebración y es ahí donde están. Entonces son, pues yo diría que son ministros domingueros nada más, porque hay celebraciones en toda la semana. No digo yo que y acudir todos los días, pero sí, aunque sea una vez más, ¿no? Como por ejemplo hoy, a nosotros nos tocó hoy viernes, la celebración. Y es escasa la participación tanto del pueblo como, y menos, pues, aquellos que son servidores. Entonces, no sabemos, no entendemos bien lo que es la participación nuestra en una liturgia. Correcto, es verdad. Justo es justo eh, que nos falta, obviamente, evangelización en nuestra iglesia. Porque aunque yo no tuviera conocimiento de la liturgia, pero si estuviera yo bien evangelizado, yo participaría. Porque el Ujú. principio fundamental de la participación, como hemos visto, es el amor. Yo no necesito pedir permiso para ir a la casa de mis padres. Ellos son felices cuando yo los paso a ver, por el amor. De la misma manera, así es el templo sagrado y la celebración. No necesitamos pedirle permiso.
a papá Dios. ¿No? Me mueve el amor. Celebro con esos sentimientos de amor. Eso es participar. Entonces, si ahorita nosotros que estamos haciendo esta reflexión, nos damos cuenta de que nos hace falta algo, pues es preciso, precisamente, preciso eh, que nos pongamos a seguir estudiando, pero más que estudiar, reflexionar sobre la manera en cómo concibo mi relación con Dios. Por eso es que teníamos que ver primero espiritualidad, porque si como ministro yo no estoy desarrollando mi espiritualidad, llegará un punto en que me voy a ir secando. Y pasa precisamente lo que acabas de comentar, ¿verdad? Justo. Se va secando porque ¿de dónde voy a sacar el agua? Se está secando el pozo. Pues obviamente tendría que ir a la fuente, pero para poder ir a la fuente implica una relación. Y esa relación nos está construyendo. Entonces es ahí donde tenemos que replantear bien nuestra espiritualidad, nuestro ser persona, la manera en cómo vamos a monitorearnos. Por eso es que poníamos los puntos de monitoreo, ¿no? Precisamente para llegar a este punto. Bueno, ahorita ustedes, que ya lo saben, ya lo estamos estudiando, eh, pues ya nos compete a nosotros la enseñanza, ¿verdad? Sobre todo a los que son ministros lectores, porque esa parte les toca. Y claro que pues, al ministro acólito pues también le compete dentro del material litúrgico, ¿verdad? Así que pues realmente es responsabilidad de todos nosotros. Gracias, Noel, Noel, por compartir todo Gracias, eso. hermano. ¿Algo más que quieran? ¿No? Ok. Bueno, pues seguimos entonces. A ver. ¿Qué es la participación auténtica o autosa participatio? A ver, no sé si ya pueden ver la presentación. Ahí está ya. Bien. Primero, no es una simple actividad externa durante la celebración. Ya lo dijimos. Claro que hay elementos externos, pero no nada más es elementos externos. No nada más son posturas, no nada más son gestos, no nada más son palabras. Se requiere mayor conciencia del misterio que se celebra. Es decir, aquí sí se requiere, porque ya lo dije ahorita, ¿va? Requerimos primeramente el principio fundamental que es el amor. Pero en la medida en que yo voy conociendo cada vez más lo que estoy haciendo, lo que estamos realizando, cómo se está celebrando, evidentemente que mi participación es cada vez más plena, más auténtica. Por eso es que debe siempre de exigir mayor conciencia del misterio que se celebra, cuidadoso, diligente. Esas serían las palabras. Minucioso, cuidadoso, con mucho cuidado, con una finura en el que me permite siempre plantearme cada momento de la celebración, cómo se está desarrollando, qué algo nuevo, qué novedad me está llevando el Señor, me está regalando el Señor, siempre. Que obviamente va acompañado de posturas, ¿verdad? Pero este implica entonces la mayor conciencia, abandonando el ser mudos o extraños espectadores. ¿Por qué? Porque se supone que yo debo de saber ya lo que se celebra. No es como en los niños. Con los niños, pues los niños al menos van aprendiendo. Vamos a casa de papá Dios, vamos a la casa de Dios, vamos a celebrar la misa. Y pues ya, entonces al niño se le queda así bien, ¿no? Pues sí, voy a misa, porque es encontrarme con Dios. Hoy por hoy,
todos nosotros que estamos ahorita en el curso, ya no tenemos que tener ese pensamiento infantil. Ya no solamente tendríamos que decir es que voy a misa para encontrarme con Dios nada más así, como una simple palabra. Ya tendremos que ser capaces de dar respuestas más profundas. Ya tenemos que ser capaces de que cuando decimos el sacrificio de Cristo, entendemos todo lo que implica decir sacrificio de Cristo. El encuentro con el resucitado. Nos damos cuenta pues que todo esto se va a ir abandonando en la medida en que nos vayamos abandonando en Dios, a partir de la oración, a partir de la formación y a partir de la práctica de las virtudes en la vida diaria, como lo vimos en espiritualidad litúrgica. Por esa razón, se insiste que implica un modo de ser, de estar dentro y fuera de la celebración. Lo que yo les decía en un momento dado a los monaguillos, cuando recién tomé el grupo, un grupo de monaguillos hace unos meses. Lo tomé no como que fuera a coordinar, sino más bien como su formador. Y yo les decía, miren, la iglesia no los necesita a ustedes y yo no los necesito a ustedes, pero ustedes sí me necesitan a mí. Les decía, ¿por qué razón? Porque si yo necesitara monaguillos o servidores del altar, yo solamente necesito 1 hora y media para enseñarle a un niño ser monaguillo. 1 hora y media, nada más. Y digo hora y media porque van a ser media hora de descanso. En 1 hora entonces puedo hacer que un niño sea monaguillo, sirva en el altar. Pero que yo pueda hacer que un monaguillo sea un servidor de Cristo, eso no se los voy a poder enseñar ni en un año. Eso es algo de toda la vida. Así que yo no vengo a ustedes a enseñarles precisamente a ser monaguillos. Les vengo a enseñar cómo ser servidores de Cristo en el altar. Porque eso es entonces ser monaguillos dentro y fuera del altar. Y justamente eso nos puede pasar a nosotros. Seguimos el ejemplo del tema de la comunión. Una celebración, yo no necesito un ministro extraordinario de la comunión. Si yo tengo necesidad de que alguien me ayude como sacerdote a que me ayude a distribuir la comunión, puedo llamar a cualquier laico. Y por la oración, porque soy sacerdote eterno en Cristo, mi envío implica entonces una bendición que capacita a una persona en ese momento para que distribuya la comunión de manera extraordinaria. Por lo tanto, yo no necesito ministro extraordinario de la comunión. Si tengo necesidad, cualquier laico bautizado. Pero que yo requiere a un verdadero ministro, minister, servidor, con una encomienda eclesial en el cual le pueda dar mi confianza que lo que va a realizar lo hará en nombre de la iglesia y que se va a tener la confianza que las cosas la va a hacer bien y va a implicar un bien espiritual para la comunidad, eso es algo que no lo puedo enseñar ni lo puedo hacer en un momento. ¿Se fijan? Todo eso entonces debe de decirnos mucho cómo estamos celebrando. Entonces, actuosa participatio es colaborar, intervenir,
adherirse, cooperar, contribuir, ayudar, asistir, comunicar, etcétera. Fíjense, es todo esto para que nos pueda quedar ahora más claro. La participación auténtica tiene tres aspectos que no pueden separarse. El primero de ellos es que requerimos actos humanos. Necesitamos un rito, necesitamos gestos, necesitamos determinadas actitudes internas. Perdón, me adelanté. Actitudes internas. Necesitamos una persona en el cual esté dispuesta. Por otro lado, necesitamos aquello de lo que se va a participar. Es decir, ¿para qué venimos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Se los pongo así de sencillo. Vamos a una fiesta de cumpleaños o nos invitan a una fiesta de cumpleaños, pero solamente no nos dicen, oye, vamos a una fiesta, ¿no? Como en una ocasión, me estoy acordando de eso. Le digo a mi primo, vamos a una fiesta. Y él, sí, está bien, fíjate. Él ya tenía la actitud, ya se había vestido, pero yo no le dije de qué era la fiesta. No le había dicho el objeto. Cuando le dije, vamos al cumpleaños de una señora de 90 años, me dijo, una fiesta de puros viejitos, ¿qué cosa va a hacer ahí? Ah, chingo chamaco. Entonces, fíjate, en esto tenemos que vamos a celebrar el misterio pascual de Cristo. Ese es el objeto de la celebración, el acontecimiento de la celebración. Glorificar a Dios y que Él nos santifique. Y nos vamos a remitir a esta definición que hemos visto, ¿no? Ese es el objeto de la celebración. El encuentro con el resucitado en cuerpo y alma, espíritu. Así que requerimos entender bien qué es lo que voy a celebrar, que se va a realizar a partir de elementos simbólicos muy bien estructurados y pensados, que le vamos a llamar ritos, mediante gestos humanos. Y entendiendo que no es individualista, que se tiene que hacer comunidad y que requiere precisamente la participación de todos, cada uno según una función, porque si la participación también está en el hacer. Dijimos que no nada más era hacer, eso ya lo dijimos en el primero y el segundo, pero el tercer aspecto sí es en el hacer. ¿Qué cosa voy a hacer? Pues va a depender según la función de cada uno de lo que nos toca, porque esa es la manera en cómo se dinamiza la celebración. La dinámica celebrativa entonces está dada a partir de una participación auténtica mediante gestos, ritos, símbolos, el objeto de la participación y las funciones eclesiales. Sobre las funciones eclesiales, pues evidentemente es lo que vamos a ver, ¿no? Sobre lo que le toca a la asamblea ya realizar propiamente. Eso lo vamos a ver después. Ahorita quiero que podamos entender la primera parte, porque el segundo aspecto ya lo hemos revisado. Ha sido precisamente la clase de liturgia fundamental. Ya el primer aspecto lo revisamos un poco en espiritualidad. Ahora aquí nada más cabría
que nosotros pudiéramos entender cómo podemos seguir participando. ¿Cuáles son estos matices que va a tener precisamente la participación auténtica? Activa, plena, fructuosa, consciente. Hasta aquí, ¿tienen dudas? ¿Les quedó claro o repito algo? No, a mí me parece claro. Sí, también. Bien, muy bien. Entonces, las características que tiene la participación litúrgica, bueno, ya lo vimos, ¿no? Será interna, porque necesita ser consciente. Es externa, porque también tenemos ritos, tenemos gestos. Es activa, porque también tenemos funciones. Pero iremos viendo, lo vamos a desglosar. Participación interna y externa. Lo interno lo entendemos, porque es la interioridad, es una espiritualidad propiamente la que se va desarrollando. Y esta espiritualidad es la que me permite expresar el gesto, los sentimientos. Como iglesia también lo expresamos a partir de los rituales. La participación consciente y activa, consciente porque implica el conocimiento de lo que estoy realizando, el objeto de la participación, lo que dijimos, la aceptación del sentido de los símbolos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el otro? Cuando yo llegué a mi parroquia por primera vez y me inserté, porque fue lo primero que hice, así fue como el Señor me llamó, a partir de un grupo de liturgia. Eh, Cuando estuve 3 meses en este grupo, yo dije, creo que este grupo le está faltando algo. No sabía qué cosa era, pero yo simplemente ya el Espíritu Santo, fíjense cómo estaba iluminándome para poder cuestionarme que tenía que haber algo más que fuera la liturgia, que no nada más fuera el hecho de leer, de poner estolones, de, de recoger las ofrendas, ¿no? La colecta. Yo decía, debe haber algo más. Y ciertamente, cuando le dije al padre, le digo, padre, yo quisiera entender un poco más la liturgia, quisiera profundizar más en ella. Pues obviamente él no me iba a dar clases, ¿va? Así que lo que me dijo, bueno, pues ahí tienes la sacristía, ponte a leer los libros litúrgicos. Y pues a eso fue lo que hice. Obviamente que eso no me ayudó mucho porque los libros litúrgicos pues no te enseñan mucho la teología litúrgica, ¿va? Ni la teología sacramentaria, puesto que te da más las cuestiones pastorales y el derecho litúrgico. También nos da algunas cuestiones, obviamente, pastorales, perdón, teológicas, pero requieres un fundamento, ¿no? Entonces, el estudiar y profundizar cada vez más el misterio de nuestra fe nos va a ir abriendo cada vez más el panorama, nos va haciendo más conscientes de lo que hacemos, nos va permitiendo ser cada vez más activos. Participar de esta forma, pues sería ir asimilando inclusive cada gesto, porque el sacerdote dice esto, porque yo no lo digo, porque ese laico realiza esa función, porque yo no la realizo, porque yo sí realizo esta función y el sacerdote no la hace. Justamente esto. Y esto va, obviamente, dando como resultado la plenitud de la acción litúrgica. Dentro de las exigencias de esta participación, siempre tenemos que entender que se mueve en una dinámica personal comunitaria, porque no existe una liturgia privada. El Señor cuando dijo, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, habló de una comunidad.
no de uno solo, pero sí requiere una conciencia personal, porque obviamente es aquello que integra a la persona, ¿no? Porque es una voluntad también, o sea, es mi deseo querer estar también con el Señor. Ya hemos dicho que es el Señor quien nos llama a su participación, es su voluntad, y yo quiero su voluntad, y por eso es que voy. Yo quiero la voluntad de Dios, por eso voy. Y en esto, pues obviamente ya son dos voluntades que se hacen una. La voluntad de Dios, mi voluntad que se une a la voluntad de Dios, y entonces ahí es cuando puedo experimentar y expresar lo que se celebra. Sin embargo, tengo que entender que mi celebración, aunque es personal, es comunitaria. Y por eso se va a celebrar en el orden de la comunidad, porque yo me siento unido a la comunidad. Es mi comunidad. Y queda mejor marcado este sentido de la comunidad en la oración sobre las ofrendas. O bueno, para mí lo expresa muy bien. Desde el acto penitencial, en el acto penitencial también lo podemos ver, pero en la oración sobre las ofrendas, sí, antes de la oración de las ofrendas, el sacerdote, ¿qué es lo que dice? No? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Fíjate, oren hermanos para que este sacrificio mío, personal, y de ustedes, comunidad, sea agradable a Dios Padre. ¿Por qué? Porque ni tú ni el sacerdote somos dignos. El único que es justo y digno es Dios. Eso es lo que decimos en las invocaciones en la plegaria, ¿no? Demos gracias al Señor nuestro Dios y decimos, es justo y necesario, pero antiguamente no se decía es justo y necesario, era porque es justo y digno. ¿Por qué lo cambiamos? Porque pues guarda la relación, obviamente, ¿no? Porque tal es justo que es digno y pues obviamente es necesario para nuestra vida. ¿No? Entonces, vamos viendo que ante estas palabras del sacerdote, esta invitación del sacerdote de que no somos dignos, sino que nos unimos al único que es Cristo, pues obviamente mi corazón ya se tuvo que haber dispuesto y se va a disponer. Por eso es que vamos a decir, levantemos el corazón, tenemos levantado hacia el Señor. Entonces, cuando el sacerdote dice eso, ¿qué es lo que decimos, no? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, Señor reciba de tus manos. este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia Ahí está, otra vez. Para nuestro bien, y de toda mi su bien, santa iglesia. nuestro bien local y toda la iglesia universal. Cada celebración eucarística tiene impacto para todo el mundo. Por eso a mí me encanta siempre pensar que siempre va a haber alguien orando por mí, porque en cada hora, en cada lugar, siempre va a haber una celebración eucarística. Siempre. Esto es la celebración litúrgica, fíjense. Por eso es que aquí, pues viene esa nota, ¿no? Que nos lo diría la Sacrosantum Concilium número 41. La asamblea es el ámbito de la verdadera participación personal, porque me uno a toda ella. La celebración litúrgica es acción de todos y expresa fe común. Y por eso es que tenemos cada parte de la celebración en donde hacemos oraciones en común. Al mismo tiempo decimos amén, al mismo tiempo hacemos el acto penitencial, al mismo tiempo respondemos en el santo, al mismo tiempo nos levantamos, nos hincamos
Al mismo tiempo rezamos el Padre Nuestro, se supone. Y cada es una invitación así, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir juntos, fíjense, oren hermanos, todos juntos. A mí me encanta, aparte de todo eso, poder expresarlo y por eso siempre les pongo esa imagen. Porque no solamente es en este punto, sino que tiene mucho que ver el tema de la cultura. La cultura de un pueblo siempre dice mucho en la manera en cómo celebra a su Señor. Y en esta imagen podemos ver el traje típico, porque es traje de gala. Es una vestidura, obviamente, de esta gente, cómo concibe. Voy a una fiesta, porque la liturgia tiene un carácter festivo, como en su momento se los voy a poner en sus hojas, ¿no? Tiene este carácter festivo por esta doble línea que es en cuanto a la participación de Cristo, porque es un motivo siempre de alegría, de alaben a Yahvé, que el Señor ha resucitado, como cantamos en el aleluya, ¿no? Entonces me he visto decorosamente y la forma en cómo voy a vestirme decorosamente es con una vestidura de gala, con otros elementos que se han venido inculturizando, en este caso para este pueblo. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene precisamente la ¿No come comunidad. algo, cielo? Y esa es pues nuestra realidad que debemos de ir asumiendo poco a poco. Bien, ahora tenemos que hablar que para poder llegar a estas condiciones, para poder llegar a esta participación auténtica, pues ya aquí la misma Sacrosanto Concilio nos irá dando unas orientaciones y el mismo Pablo VI también nos dirá algunas de ellas. Ya dijimos, primero hemos de comprender todo lo que se realiza y poder celebrarlo a partir de las normas litúrgicas, que sería el arte celebrandi, el arte de la celebración. Celebrar con el mismo espíritu como el Señor celebra. Que los pastores pues siempre son los responsables, evidentemente, de asegurar pues esta participación. No solamente una celebración válida y lícita, sino que los fieles participen de todo ello. Y por esa razón es que esta forma de participar va unida a nuestra espiritualidad. En la medida en que nosotros mejor vayamos celebrando la misa, por ejemplo, o cada sacramento, esto va ayudando a nuestra espiritualidad al crecimiento. Y si nuestra espiritualidad sigue creciendo, evidentemente cada vez más estaremos celebrando mejor cada sacramento. Así que tenemos una línea muy horizontal aquí. Es un círculo. En la medida en que yo mejor voy celebrando, mi espiritualidad se va acrecentando y eso me va a permitir seguir celebrando mejor. Así que esto siempre tiende, es gradación, ¿no? Por eso es que la forma de participación, siempre, le diría el concilio, ¿no? Hay toda una gradación, hay un camino, un progreso. No solamente por el hecho de asistir se reciben los frutos de la celebración. Que hay frutos, claro, porque Dios nunca deja solo a sus hijos. Siempre va a haber algún fruto, siempre, aunque vayamos a la fuerza, aunque no estemos ahí conscientes, siempre va a haber un fruto. Pero el fruto que realmente podríamos recibir, híjole, es como, por ejemplo, ahí en la casa tenemos un árbol de aguacate, digo tengo porque ese árbol siempre daba frutos cuando yo lo podaba, ahorita que ya no lo podo, pues ya no da muchos frutos buenos.
¿va? Es curioso, los árboles se acostumbran a una persona, ¿no? Es algo muy curioso que tiene la naturaleza, ¿no? Así, por ejemplo, aquí yo puedo regar las plantas y esas, como no soy el dueño de las plantas, pues se secan. Entonces, vemos que este árbol, por ejemplo, como se cansaba de que le cortaban sus frutos que están por debajo, siempre daba frutos chiquititos. Pero los buenos frutos, unos aguacatones que daban por aquí de ese tamaño, Mami, ¿quieres siempre unos esos tacos? aguacates los tenía hasta la copa, o sea, hasta mero arriba los tenía siempre. Entonces, ¿Pero para vienes poder ahorita o...? cortar, uno Fíjate, Juan, tenía, yo te ahí vengo. apaga tu micrófono, por favor. Ya. Entonces, para poder tener esos frutos, tú tenías que subirte al árbol y ya ahí con mucho esfuerzo cortar el bendito aguacate, ¿no? Y ese sí estaba bueno. Entonces el árbol daba frutos feísimos en la parte de abajo y buenos frutos en la parte de arriba, fíjese. Un aguacate muy curioso. Pues justamente así es más o menos la celebración. Para que yo siempre estoy invitado a tener los más grandes frutos de una celebración eucarística. Pero para eso requiero el esfuerzo. Si no, pues sí, tendría un fruto. Pero yo no estoy llamado para esos frutos pequeños. Dios nunca se deja vencer en generosidad. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Él siempre da buenos frutos, excelentes frutos. Uno es quien debe de esforzarse. Por esa razón, un corazón reconciliado con Dios permite la verdadera participación. Siempre la conversión del corazón va a hacer que nosotros nos pongamos en marcha para ese esfuerzo. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. O vamos teniendo ritos iniciales, ¿no? En la celebración. Por eso vamos descubriendo que el sacerdote nos invita a hacer ofrendas. No puede haber una participación auténtica si no se toma parte en la vida eclesial. Esto quizás lo voy a comentar ya mañana, estoy viendo la hora y no vamos a ver lo de la asamblea bien va, pero bueno, no importa. Eh, el término ministro viene del latín minister, que significa servidor. Por lo tanto, todos somos ministros, porque somos, en el extenso sentido de la palabra, porque todos somos servidores, porque todos estamos llamados a cumplir el mandamiento del amor. ¿Han visto lo que yo he hecho con ustedes? Pues ahora háganlo entre ustedes. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso es un servicio. Nuestro bautismo nos llama a ser servidores, a ser ministros, a ser esclavos. Es que así tendríamos que entenderlo, porque el Señor, diría San Pablo, se anodadó a sí mismo, se hizo esclavo para que pudiéramos llegar una vez más al Padre. Se hizo servidor de todos. Por eso el diácono se configura in persona Christi servilis, en la persona de Cristo servidor. Fíjate. Entonces, si el Señor se hizo esclavo y su mandato fue así, ustedes dicen
que soy su maestro y su señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo no he querido mostrar esa autoridad que tengo, es porque quiero demostrarles lo mejor, que es ser servidores de los demás. Por eso yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos. O sea, hay una profundidad, es una esclavitud en el amor de Dios. Así que en un estricto sentido, perdón, en un amplio sentido, somos ministros, esclavos de todos. Esa es una participación en la vida eclesial. Es un compromiso misionero que implica llevar el amor de Cristo a la sociedad, a todos. Es curioso, por esa razón es que muchas veces, aunque las personas no, quizás no estén tan conscientes, pues les va muy bien, ¿no? Porque Dios nunca se deja vencer en generosidad. Y cuando digo que les va muy bien, me refiero a que hay algo en su corazón que cuando tú los ves dices, ¡hala, qué agradable sujeto, qué agradable persona! Tiene un gran corazón, ¿no? Y a veces la persona ni va a misa, ¿va? Porque esa persona ha aprendido a comprometerse en su vida como bautizado. Ahora imagínense que esa persona, siendo ya así como es y tiene ese corazón, se uniera más íntimamente a Cristo en la Eucaristía. Híjole, esa persona estaría dando pasos de santidad enormes, porque así es Dios, porque todos estamos llamados a eso. Entonces, por esa razón, favorece siempre el silencio dentro de la celebración, el recogimiento, el ayuno eucarístico. Por eso es que se pensó el ayuno eucarístico, ¿eh? Por eso es que luego dicen, oye, y si no, y si yo como antes, pues no pasa nada. Si al final del camino perdices el sentido, no tienes idea del por qué lo estás haciendo, pues no tiene ningún sentido. Pero si lo comprendo como parte de mi oración, mi abstinencia, entonces tiene mucho fruto. Por eso es que en un momento dado, la misma iglesia dijo, pues ya las personas enfermas, pues no les vamos a poner el ayuno eucarístico. Pero hay algunas personas enfermas que dicen, a mí me vale. Yo no te como hasta que no me traigan al Señor en la comunión. Ya sí he tenido enfermos. Son las 11 de la mañana y sigue sin comer la persona porque primero va a comulgar. Y el Señor la mantiene fuerte. Ya ni uno. Yo si pasan de las 9:30 ya se me bajó la glucosa. Entonces imagínense, cuando verdaderamente uno va captando este sentido y va haciendo cada vez más íntimamente su participación auténtica, estos son los frutos que se van testificando. Por último, cuando no es posible acercarse a la comunión sacramental, no significa que no se participe. Claro que sí, es válida. Y ya he dicho que la validez no se lo damos nosotros. La validez se lo da el sacramento mismo, o sea, por la materia y la forma. Pero para nosotros es significativa, es fructuosa, aunque no comulgamos. Que pudiera ser más plenamente, claro que sí. Ya he dado los ejemplos del fruto, ¿no? Claro que sí. Pero eso no significa que nosotros no podamos, aunque no comulguemos sacramentalmente, no tengamos un momento de oración, de contemplación, de recogimiento, de silencio. Por eso es que se proponen estas oraciones de comunión espiritual, la más famosa de San Alfonso María de Ligorio, creo que es, ¿no?
algo así. A mí me gusta mucho otra, se los voy a mandar en el grupo. A mí me gusta mucho esa luego yo la suelo hacer eh, precisamente cuando puedo comulgar, ¿verdad? Me gusta mucho esa oración. Digo, no he investigado de quién sea, a lo mejor ya cuando se los mande les investigo de quién la hizo. Ya verán ustedes el por qué me gusta muchísimo, ¿va? A ver, aquí dice Belén. Ah, su mecha, 103 años, Dios mío. Mi hijita, ¿verdad? Pues sí, 103 años y sigue. Y espera los domingos a que le traigamos la comunión y después desayuna, dice. Es que esa es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Muy bien. Preguntas hasta aquí. No, todo está muy claro, muy entendible. Ok. Todo bien, todo claro, ya nada más nos comparte esa oración. Sí, sí. Tengo una aplicación y me ha gustado esa aplicación. ¿Quién sabe dónde rayos? ¿Cómo llegó a mis manos, no? Fue Dios. Es una aplicación que trae oraciones así de todo. O sea, yo creo que a alguien se le ocurrió hacer todo un compendio de las oraciones de todos los tiempos, de todas las historias, de todos los santos y todas las devociones, porque es más como un devocionario. Y me ha llamado mucho la atención porque me he enterado de cosas que ni no sabía, ¿no? Por ejemplo, hay varios libros, ¿no? Por ejemplo, están estos libros de San Francisco de Asís, ¿no? Este, bueno, hay varios libritos de santos. Está muy interesante. Ya luego les comparto también la aplicación para que lo descarguen. Todos los santos tienen libros, tratados, tienen un buen de cosas. No he podido ni leer todos, así que nada más encontré la oración espiritual. Pero bueno, bien. ¿Qué vamos a ver mañana? Porque no nos va a dar tiempo. La verdad es que sí va a ser mucho. Es mucho y para que terminemos de procesar esto. Les voy a nada más dar el preámbulo de la presentación. Ya se las había compartido, pero... Ay, perdón, me equivoqué. No, sí es esta, sí es esta. El día de mañana vamos a ver entonces ya concretamente lo que es la asamblea litúrgica, las dimensiones de ellas, que tiene ella, ¿no? Que es una definición, la definición como tal, es una asamblea. Las características que tiene la asamblea son tres diapositivas, pero en tres diapositivas no vamos a acabar toda la hora, yo creo. Vamos a ver también en ese mismo las formas en cómo Dios se vale de la asamblea para poder hacer toda su obra de salvación y cómo la misma asamblea litúrgica, que es un signo sagrado, pues hace posible toda esta auténtica participación. Ya hemos hablado, obviamente, de los dos primeros aspectos, del aspecto interno, gestual, obviamente para cuando veamos todas las partes de la misa, pues ahí vamos a hablar de los tres aspectos, ya como en la práctica, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer entonces la próxima semana? Pues vamos a hablar precisamente sobre los ministerios dentro de la asamblea. Hemos dicho que la asamblea, todas tienen una forma de participación activa, ¿no? Y entonces aquí esta forma de participación activa pues es todo un trabajo ministerial. Entonces cada quien tiene sus funciones propias de realizar. Tenemos pues tres tipos de ministros dentro de la celebración. Ministros ordenados, instituidos y los de hecho. Solamente que en cuanto al término, no necesariamente a todos le decimos ministros, ¿no? En este caso, los ministros de hecho, no a todos le decimos ministros, como en el caso de los fieles. Que ya en el estricto sentido, para poder decir ministro a alguien, necesitamos un rito de ordenación, de consagración, ordenación, o un rito de sacramental, y que esto vaya implícito, pues obviamente tenga una
un envío eclesial en el cual la iglesia faculta a una persona, a un laico, en este caso de los ministerios laicales, para que pueda realizar algunas funciones en su nombre, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hablar precisamente el día de mañana, porque será muy interesante este punto, derivado que de aquí es donde va a salir lo que debe de ser un equipo de liturgia, precisamente. Bien, entonces eso será precisamente la clase de mañana. Yo de todos modos, ustedes ya se los mandé, ya tienen ustedes la presentación, tienen el escrito, pues ya léanlo. Mañana vamos a abordar un poquito. Quizás antes de hablar del tema de los ministros, pues voy a ampliar este concepto de los ministros laicales, ¿no? Las Así va a estar diapositivas, la jugada, primeramente Dios. Sí, tú. Perdón, las Roberto. diapositivas no nos las mandaste, nos mandaste el documento. Ah, no me digan eso. Sí, ¿Cómo? ¿Qué? Juraría que sí se los había mandado. A ¿La ver. presentación? Ah, Sí, lo que tenemos son las diapositivas. o tenemos el documento. sí se las No, mandé. pero también. Sí, 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 no los pero mandó. también Sí, está el sí, se las documento, mandé. los Aquí dos. está. Sí, Sí, y dice las Asamblea diapositivas, Litúrgica sí, PDF. Mm. Sí. sí, Ya sí, después está sí, sí, la Asamblea Asamblea Litúrgica Litúrgica. PDF, ya, y después dice participación auténtica, lo que nos mandó. Sí, mandé dos archivos. Sí, Uno que dice Asamblea Litúrgica, Ajá, que sí, es el PDF. texto, y hay Sí, otro que dice no, tema 3, la participación auténtica de la Asamblea ajá, Litúrgica. sí, las sí. diapositivas estas que acabas de poner no las mandaste, Es ¿verdad? esa, es esa. Es esa. Ya. Ah, Sí, 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 O es sea, la que mandó. ese tema 3, la participación auténtica en la Asamblea, Ay, sí está acá, sigue, esas sigue. son Tengo las de presentaciones. Ah, sí, sí la- Solo sí, son 13, sí, sí. Sí, pero son tres. con tres diapositivas basta para que caigamos la clase de mañana. nos mandaste esa y esta. Así es, sí, sí. Son esas dos nada Sí, más. nos Y ya yo mandaste, creo sí. que al rato yo creo que les estoy mandando el video para los que no pudieron conectarse hoy, ¿no? Ya se les... No vamos a demorar mucho, va a ser rápido. Y ahorita creo que el internet no me está fallando, así que va a ser rápido. Bueno, pues muchas gracias, Ok, Erasmo. sí, muy bien, entonces pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Está muy profundo todo lo que nos estás diciendo. Sí, muy bonito. Así es, imagínate. ¿No? Que también Todo, muestra tu amor a Dios tan grande que te has capacitado y estudiado cada detalle, que también es bonito porque así conocemos más cuánto nos ama Dios, cuántos detalles nos tiene, que justo si no supiéramos a través tuyo, pues no valoraríamos más. eso sí es verdad. Es que soy muy curioso. Y les decía que todo nació precisamente de esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, qué cosa es un grupo de liturgia, ¿no? O sea, me quedé eso, o sea, ¿eso es toda la liturgia? Esa fue mi pregunta cuando estuve. Y empecé a estudiar, ¿no? Obviamente. Y de ahí, es que eso es lo interesante de la liturgia. No va a importar cuántos años te dediques al estudio, nunca se va a agotar. Y justamente así es como empecé a hacer mi especialización en liturgia, ¿verdad? Pues ahora después me conseguí unos libros de Colombia. Bueno, de hecho no fui a Colombia, pero descubrí que la Comisión Episcopal Latinoamericana los editaba. Entonces pedí los libros de Colombia y me los trajeron. Me salió más caro el envío que los libros. Pero bueno, de ahí he sacado precisamente el material que les he estado mandando y compartiendo, ¿va? Porque luego, O sea como que no de está México fácil. no hay. Yo creo que si lo llegan a encontrar, pues sí, sí se encuentran, creo. Está muy bonito, la verdad, lo que nos has Sí, mandado. porque falta, digo, son 4 libros, nada más para que te des una idea. Son libros de formación para el seminario, así que a ustedes les estoy dando formación para el seminario. Lo que es esta primera parte que es liturgia fundamental, lo que vimos en 2 clases, pues es todo un libro, ¿no? Yo lo que hice fue sintetizar. Lo que vendría siendo participación de la celebración, pues es un tema de 20 temas que tiene el libro 2. De ahí, pues, ¿Quién habló ahí, ya, chiquitín? pues Ah, sí, tú tiene eras. ¿A varias quién le cosas. dijiste eso?
Bien, entonces, ahí me paga tu micrófono. Bien, entonces de ahí pues he sacado varios notas y, pues a mí me sirve obviamente, porque obviamente en la medida en que también aprendo a sintetizar, pues voy estudiando, voy aprendiendo las cosas. Y como a mí nunca se me olvidan las cosas que aprendo porque me gustan, pues con mayor razón. Yo traía problemas con el ayuno antes de la comunión, porque yo sabía que el ayuno cuando yo fui chica eran 3 horas o una cosa así exagerada, ¿no? Ajá, O sea, hace muchos. Entonces, cuando bajaron la piñata a 1 hora, luego me tocó convivir con un sacerdote que dijo, no, no hay problema, los líquidos no hay problema. Porque si tú sumas hasta qué horas va a ser la comunión, pues ahí juntas la hora, ¿no? Si sí, sí. no es la misa, sino la comunión. Y luego vi un hermano mío que ya falleció, que él era súper, o sea, no tomaba ni agua. Y entonces como que me empezó a mí a llamar la atención y lo sentí Comiendo exagerado rico. por parte de él. Y ya luego me di cuenta que no, que al revés, era su amor tan grande la Eucaristía que él sí cumplía este, pues, cabalmente la hora antes de la misa. Fíjate que ya haciendo como nota, antes ya, pues ya saben que obviamente no, el celibato no siempre estaba en la iglesia, ¿no? O sea, obviamente los primeros sacerdotes pues estaban casados. Toda la cuestión del celibato pues fueron siglos después, que se ha conservado en la iglesia latina, de hecho, la iglesia romana se sigue conservando, que pues ya uno se consagra a casarse ni tener hijos. Eso. Pero antes sí. Entonces, sin embargo, entonces la iglesia empezó como que a poner algunas líneas y una de esas líneas era, por ejemplo, que el sacerdote, antes de que fuera a celebrar una misa de domingo, porque antes no celebraba diario, ¿no? Sino solo era el domingo, tenía que practicar un ayuno de relaciones sexuales, ¿no? Es decir, no podía acostarse con su mujer al menos un día entero antes de celebrar una misa. Luego este día se convirtió en 3 días y ya después oye, entró el celibato. Digo, pues, si después de 3 días después me van a pedir una semana, pues entonces, pues ya nada más cuando vayan a tener hijos es cuando van a tener relaciones sexuales. Entonces ya después entró el celibato y ya después digo, no, pues ya, mejor, pues ya, mejor. Ni una ni otra. Entonces así empezó precisamente toda esta línea, porque la iglesia empezó a discernir la preparación espiritual de quien celebra la Eucaristía. Entonces, Y es que es muy difícil tener un hogar y tener una iglesia, imagínate. sí, claro, Si entonces así se conforme fue rajan y se creciendo eso, pues divorcian. fue. Entonces me llamó la atención eso que estuve leyendo y dije, mira, qué interesante. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra oración y ya nos retiramos a descansar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a nuestra Madre Santísima que nos siga iluminando con esta gracia que el Señor ha depositado en ella para nosotros, que nos siga auxiliando en nuestro caminar, que nos siga llevando hacia los brazos de su Hijo, así como ella, que es el cáliz viviente que contiene el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pues nosotros seamos también como ella, portadores del cuerpo. Que en María, Reina de las Américas, siga sosteniendo nuestra fe, siga animándonos a dar testimonio cada día y sobre todo, pues nos sigamos siempre congregando como una iglesia unida. Todo esto te lo pedimos, Madre, en nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. En Amén. nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Amén. entonces, nos estamos viendo primeramente Dios el día de mañana.